Este es un billete de 10 soles. Bien podría ser un billete de 20, de 50, de 100 o de 200 soles. Pero como fuere, ¿sabe usted qué pasaría si yo agarro este billete y lo doblo? Después de haber hecho eso, pregunto, ¿cambiará su valor? Un poco arrugado, sí, pero sigue valiendo 10 soles. ¿Y qué si de repente agarro, lo doblo, lo tiro y lo piso? ¿Seguirá valiendo, teniendo el mismo valor? Sí, un poco arrugado, un poco sucio, pero sigue valiendo 10 soles. ¿Y qué si lo tiro a la basura? ¿Qué si lo escupo? ¿Qué si de repente lo sigo arrugando? ¿Cambiará por eso acaso su valor o seguirá siendo el mismo? ¿Sabe usted que de la misma manera las circunstancias que pueden haber pasado en nuestra vida no determina el valor de ninguno de nosotros, sino que quien establece el verdadero valor es nuestro Creador, Dios? Pues más allá de lo que usted pueda pensar de sí mismo, más allá de la opinión de las personas que están a su alrededor, la opinión que debe valer es la opinión de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32 señala: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Oremos. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Háblanos, por favor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Una de las actitudes que suele tener el hombre muchas veces, sin conocer a Dios, y quizás también en algunos casos aún conociéndolo, es no tener conciencia del valor de su propia vida y compararlo con otras cosas nimiales. Pero déjeme decirle una cosa que debe quedar bien claro en cada cristiano. La Biblia señala claramente que Él pagó en la cruz con su sangre por cada uno de nosotros. La Biblia dice que a precio de sangre fuimos comprados. Ningún dinero del mundo, ni toda la cantidad de oro que pudiera existir en esta tierra, todas las perlas, todos los diamantes o todas las piedras preciosas juntas, podrían siquiera alcanzar en una pequeña parte para poder pagar por una gota de sangre de Dios mismo que Él derramó por cada uno de nosotros. Y porque a precio de sangre fuimos comprados nosotros y por tanto justificados por nuestro pecado. Déjeme decirle y recordarle que el precio que Dios pagó por usted, por mí y por cada uno de nosotros fue muy alto. Y esa es la verdad que debería predominar en nuestra mente y también en nuestro corazón. 1 Pedro 2:9 señala una pequeña declaración de Pablo con respecto a nuestro valor. En él dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Piense usted esto: el precio que Dios pagó por nosotros fue un precio muy alto, pero con un propósito. En Él Dios nos da en primer lugar nuestra posición. No somos
mucho menos de lo que el Señor dice. Y Él dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y más allá de repente de la opinión que tengamos de nosotros mismos, y al compararnos con esta declaración de Dios, nos quedamos muy cortos, sobre todo lo que pensamos de nosotros mismos. Lo que debe predominar no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios declara en su palabra que somos. Si hay algo que caracteriza a Dios, es que Él no nos ve en un proceso, sino que en su omnisciencia, ella nos ve como un producto acabado. Así que cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, no nos ve como personas débiles, personas limitadas, personas muchas veces llenas de pecado y falencias, sino nos ve con una naturaleza ya glorificada, porque ese es Dios. Y la Biblia dice que Él llama a lo que no es como si fuera. Así que cada vez que pensemos en nosotros mismos, lo que debe prevalecer en nosotros, más allá una vez más de lo que piensen los demás, y aún de nosotros mismos lo que pensamos de cada uno de nosotros, lo que prevalece es lo que Dios dice. ¿Y sabe qué? Dios dice que eres importante, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios te rescató y me rescató para que nuestra vida pueda servir con el propósito de dar testimonio de quién es el Dios maravilloso, que nos ama y fue capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecir tu vida, sostenerla y recordarte que Dios te ama, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su vida, la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Dios te ama. La pregunta es, ¿cómo responderás a ese amor? Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.